los dos. En aquella época Aragón era director de un periódico, Sesuar, me parece. A mí me emocionó mucho ver, sobre todo, a Pablo. No había crecido tanto en el sentido físico, pero ya había crecido mucho en el sentido poético. Había escrito probablemente su libro más importante, o uno de sus libros centrales, Residencia en la Tierra, que yo había leído en la edición de Cruz y Raya, en la edición de José Bergamín. Y al día siguiente, en un restaurante, una noche, conocí también a Vallejo. Fue muy curioso. Esa misma noche conocí a Vallejo y a Neruda. Vallejo salió al día siguiente, pero yo no me quedé en París con Neruda y otros amigos, y tomamos un tren en el cual iban Steve Spender, un poeta inglés que es muy amigo mío, Malraux, Ilya Ehrenburg, el poeta mexicano Carlos Pellicer, creo que Nicolás Guillén y otros escritores. Éramos un grupo de unos 10 o 15 poetas. Y, por cierto, Neruda no cuenta algo que pasó en este viaje de París a Barcelona. ¿Qué pasó? Algo muy curioso. Estábamos en varios divididos, sí, en el tren, y los hispanoamericanos estábamos en un compartimento cuando llegó Ilya Ehrenburg y nos pidió a Pellicer y a mí hablar con nosotros, y a Neruda. Entonces nos fuimos a un rincón, Ehrenburg, Neruda, el poeta Pellicer y yo. Yo era el más joven, tenía 20 y tantos años. Bueno, se habló de México, se habló de arte, se hablaron de muchas cosas, y de pronto Ehrenburg nos preguntó, ¿y Trotsky? Trotsky en aquella época estaba refugiado en México. Yo no contesté nada porque no lo conocía, pero Pellicer dijo, yo lo conozco. Soy amigo de Diego Rivera, que en aquella época era trotskista, y he tenido... Pellicer era un poeta católico, y católico de izquierda, entonces se podía permitir cierto tipo de salidas que quizás los otros no se hubieran atrevido a decir. Dijo, yo tuve la satisfacción de conocer a Trotsky en casa del pintor Diego Rivera. Me parece que es un excelente crítico de arte. Lo cual sorprendió un poco a Ehrenburg. Dice, ¿pero qué le parece a usted? Dice, bueno, mire usted, me parece que es el mejor agitador político que ha habido en Occidente desde San Pablo. Ehrenburg se quedó un poco asombrado, se acabó la conversación y Neruda me dijo, hay que cuidar a Pellicer. Nos va a provocar grandes problemas. No los provocó. Afortunadamente. Después hubo el gran problema de la tentativa de expulsar a André Gide en Madrid, y ahí otra vez Pellicer se portó bien. Votamos nosotros dentro de la delegación hispanoamericana en contra. No queríamos, nos pareció monstruoso este ataque a Gide. ¿El ataque por qué se produjo? Por el libro de Gide sobre la Unión Soviética, en el cual explicaba sus diferencias con ellos. Llega el tren a Barcelona, me parece, ¿no? Sí. Primera imagen de Barcelona. Un país en guerra, bombas, y claro, el recuerdo de José Bosch. Pero no lo vi. José Bosch había desaparecido, probablemente. No supe de él en este primer viaje. Después supe de él. Después Valencia. Valencia, en Valencia, Miguel Hernández, bueno, Serrano Plaja, el Grupo de Hora de España, Gil Albert, Ramón Gaya, Emilio Prados. Pero la primera memoria es en un hotel de Valencia, no recuerdo cuál, un hotel lleno de intelectuales, de conversaciones, de humo, y de pronto en un piano, un poeta español que creo ha muerto, José Herrera Petere, tocando en el piano, y de pronto Miguel Hernández, que se puso a cantar. Justamente canciones españolas que me recordaron las que cantaba mi madre cuando yo era niño. Y que quizá eran las mismas. Probablemente eran las mismas, aunque la letra era un poco distinta porque era una letra política, una letra revolucionaria. En algunos de los ensayos de Octavio ha señalado cómo Miguel Hernández le causó una gran impresión. Dijo que tenía una voz de bajo, un poco cerril. Sí. ¿Cómo era Miguel? Bueno, Miguel era
Era un poeta, eso de que era un poeta campesino nunca me lo tragué enteramente, pero sí había algo de campo en él, algo de árbol, de llanura, y también algo de ganado, tenía algo animal, y esto era muy sano, muy fecundo en él. No sé qué más podría decir, excepto que me impresionó más el hombre físico y el hombre de sensibilidad que el hombre de pensamiento. Y eso se ve en su poesía. Yo creo que es un gran poeta de lenguaje. Tiene mucho más que ver de lo que se piensa con el siglo XVII y sobre todo con la gran retórica española, con Calderón, sobre todo quizá. Me gustaría que Octavio Paz, que es un hombre que con esa velocidad impresionante emite opiniones, porque todas las tiene ya perfectamente pensadas acerca de todas las cosas, nos hiciera aquí como una breve reflexión acerca de lo que puede haber sido este periodo histórico de España, es decir, estos 40 años, desde el 37 en que vino por vez primera hasta el 77 en que lo tenemos aquí sentado en esta silla. ¿Política o culturalmente? Política y culturalmente. Bueno, culturalmente no sé realmente qué decir, ¿no? Estamos demasiado cerca. En fin, política y económicamente, socialmente es muy claro a mi juicio, ¿no? El régimen triunfador de la guerra civil intentó un regreso a una España inexistente por lo demás, a una España tradicional. Pero el resultado fue lo contrario. Fue el nacimiento de una España moderna. De modo que el sueño de Carlos III, el sueño de los liberales y de los republicanos, finalmente parece que